En el Salmo 73, versículo 1. Dios bendiga a Esteban Alberto. ¿Sí? Dios lo bendiga. Y a toda la familia que está allí. Vamos a ir comentando de este salmo a medida que vamos leyendo, ¿sí? Lo vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a leer todo el salmo. Fíjense bien lo que dice la palabra. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ustedes tienen que tener en cuenta esto que es muy especial. Tienen que entender esto que es muy especial. Este es un salmista el cual está mirando al mundo y no mirando a Dios. ¿Sí? O sea que dice la palabra que tenemos que vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el caso de Pedro, pobrecito Pedro, siempre lo tenemos de ejemplo, cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, le dijo, bueno, si eres tú, manda que yo pueda caminar sobre las aguas. Y él, unos momentos, lo pudo hacer. Pero, al sacar los ojos del Señor, se hundió. ¿Qué significa? Que nosotros podemos tener las mismas consecuencias de Pedro. No mirar al Señor en ciertos momentos, desviar la vista hacia cosas que realmente no son buenas para nosotros. Ahora acá dice, en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Él comienza a comentar esto porque ya pasó el susto. ¿Sí? Ya pasó el susto. Dice, para con los limpios de corazón. ¿Sí? Es bueno Dios, dice, para aquellos que tienen realmente su corazón limpio. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Y qué quiere decir esto? Que este salmista está hablando de una experiencia que tuvo. ¿Y cuál fue la experiencia? De mirar a los malos y pensar en ellos. ¿Sí? ¿Cómo es la vida de ellos y cómo es la vida de nosotros que vivimos conforme a la voluntad de Dios? Y estos pensamientos no pasan solamente por el salmista que está ahora describiendo o dándonos a conocer este salmo. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, en cuanto a mí, dice el salmista, casi resbalo y me caigo al piso. Pero lo estaba hablando de una forma espiritual, diciendo, bueno, estoy con el Señor y de repente estoy reaccionando de una forma que no debo reaccionar, mirando al mundo en vez de mirar a Dios como debo mirarlo. ¿Sí? Amén. Dios les bendiga, Iglesia de Cristo. Entonces, está diciendo el salmista, casi, por dar una mirada al mundo y a los que hacen cosas malas, casi caigo espiritualmente. Entonces, vamos a ver lo que dice acá. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Y esto es muy común hoy en día. Y lo ha habido siempre. No es hoy día nada más. La palabra es actual. Desde el momento que se escribió hasta hoy día,
es actual. Entonces, dice, bueno, estuvo envidia de aquellos, de los arrogantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba viendo el salmista? Dice, viendo la prosperidad de los malos, de los impíos, sí, casi me derrumbo espiritualmente. Dios le bendiga, Luis Rodríguez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día es como en aquel tiempo, la gente mira a muchas personas que prosperan. Unos son prosperados porque confían en Dios y Dios quiso darle la prosperidad que tienen. Pero hay otros que son prosperados por hacer cosas que no corresponden ante la presencia de Dios. Acá el salmista estaba viendo que el malo prosperaba. Y estaba viendo esto también. Dice, no tienen congoja por su muerte. O sea, no les preocupa su muerte. O sea que, como diciendo, bueno, nosotros como cristianos estamos tratando, haciendo nuestro sacrificio para agradar a Dios, ¿sí? Pero nos cuesta y vemos que los impíos prosperan y nosotros a veces no prosperamos como ellos. No estoy hablando de mi caso porque Dios me ha prosperado a mí en gran manera. Dios me ha hecho hacer negocios increíbles. Entonces, no tuve, gracias a Dios, ese problema. Pero sé que hay muchas personas que lo tienen hoy día. ¿Sí? Ahora, quiero que entiendan esto, para que lo entiendan bien. Cuando nosotros hablamos muchas veces, estamos, acá en la Argentina le decimos comer el cuero a una persona. En otro lugar le dicen hablar mal. Es como que dijéramos nosotros, bueno, realmente Dios no es tan efectivo como nosotros creemos y está escrito en la palabra. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que no es que Dios no sea eficaz y efectivo, sino que nosotros somos transgresores de sus mandamientos. Entonces, queremos que Dios funcione en nosotros sin nosotros preocuparnos por agradarlo a Él. O sea, queremos que Dios nos agrade en todo, con todos nuestros familiares, pero nosotros no nos preocupamos por agradarle a Él, y ese debe ser el diario vivir de nosotros, agradarle a Dios. Y por ahí se resbalan un poquito los pies y no se es tan realmente seguidor de Cristo como creemos. Entonces este hombre dice, bueno, tuve envidia de los arrogantes, viendo que ellos prosperan, los malos, porque no se preocupan por el día que van a morir. Nosotros nos preocupamos porque queremos irnos con el Señor a la presencia de Dios, pero tenemos que hacer un trabajo. Pero ¿quién es el que lucha en contra nuestra? Es el enemigo, es Satanás. Pero nosotros, cada cosa, le echamos la culpa a Dios. Y aún le echamos la culpa porque no nos cumple con lo que dice que ha prometido. Pero el Señor dice, ustedes cumplan con los mandamientos y después pidan todo lo que quieran. Dios bendiga a Gina Lee, creo que es de Guatemala, ahí me lo pone si es así. Dice, pues su vigor está entero,
no pasan trabajo como los otros mortales. Miren todo lo que va viendo, Dios bendiga a Marta Méndez, no pasan trabajo, en realidad, él diciendo, como nosotros los cristianos, ¿sí? Ellos están enteritos, pareciera que les sobra de todo, no tienen tantos problemas para conseguir sus antojos, ¿sí? Por tanto, dice, aún, dice, la soberbia los corona. Quiere decir esto que habrá muchos que escuchan hablar a uno del mundo, ¿sí? Modesto Zaire, bueno, Dios le bendiga. Habrá muchos que dirán o escucharán a los malos hablar, ¿sí? A ver qué dice. Dios le bendiga, ¿sí? De Guatemala, ¿ah? Muy bien, Dios le bendiga. Muchos escucharán hablar a los malos y decir, sí, vos sabés que esto, que el otro, que compré aquí, compré allá. Por ejemplo, en mis negocios había una persona que no mis negocios, o sea, mis negocios, pero él tenía sus negocios, los cuales se dedicaba a la droga, esa persona. Y todos los días, él, no todos los días, pero todas las semanas tenía un auto diferente. Y yo, en realidad, no lo tenía. No me acuerdo si en ese tiempo lo tenía. Pero no hizo que me sintiera mal. Porque yo iba lentamente, pero en el Señor, prosperando en los negocios que Dios me dio hasta el día de hoy. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con estas personas? Yo lo veía cambiar de auto toda la semana. Pero a los 2 meses me enteré que estaba en prisión. O sea que se veía gran abundancia, esto, el otro, se le veían 2 o 3 mujeres, un montón de cosas. Pero de repente estaba en prisión. Entonces, él lógicamente alardeaba. Dice, se cubren de vestidos de violencia. O sea que todavía en ellos, hasta no solamente tienen una corona de soberbia, sino también que son violentos con los demás. ¿Sí? Dice, los ojos se les saltan de gordura. O sea que están gordos de consumir y hacer el mal, no hacen nada, ¿sí? Y dice, y logran con creces los antojos del corazón. Fíjese bien acá dice, logran con creces, o sea, no es que es tan fácil, sino que les cuesta. ¿Por qué? Porque están, como decimos en Argentina, están yendo por la izquierda, no por la derecha. Entonces salir por la izquierda es un camino que tarde o temprano se va a encontrar hasta con la misma muerte en una forma violenta. Como, hablando de eso, como yo conocí a uno, en un negocio que tenían una de mis hijas, mi esposa, o 2 de mis hijas y mi esposa, e iba allí un chico que vendía drogas, y lo iban a ver ustedes con motos y un montón de cosas, un chico de 30 años. Y bueno, me decían a mí mi esposa y mi hija, mis hijas, que le hablara del Señor. Pero trato siempre que sea un momento especial. Más cuando una persona, yo sé que lo voy a ver otra vez. Pero fíjense que esa seguridad no la tenemos que tener. Voy un día al negocio que tenía mi esposa de ventas de
hamburguesas, todas esas cosas, hot dog, perros calientes o no sé cómo lo quieran decir, y le hablé del Señor y él aceptó a Jesucristo. ¿Saben que cuántos días pasó? Un día, al otro día. Pasó un día que recibió el Señor. Y a 3 cuadras más o menos del negocio, llegando a su casa, lo mataron. Fíjense la misericordia de Dios. Lo quería salvar. Y justo me toca a mí la oportunidad de hacer ese trabajo. Como le tocará a tantas personas hacer este trabajo. De hablarle a las personas. ¿Saben por qué? Porque no sabemos qué puede pasar mañana. No sé yo qué me puede pasar. Solo Dios. Entonces, este era un chico, aunque estaba metido en cosas feas, Dios bendiga a Nancy Jiménez. Perdón, a Nancy Blanco, disculpe. Me equivoqué con Rosy Jiménez. Disculpe. Este chico al otro día murió, baleado. Eso es lo que la gente admira. Claro, lo veían con una moto, tremenda moto, después autos, y al otro día muerto. Ese es el fin, ¿sí? Ahora, fíjense bien, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. O sea, se mofan y acá le decimos agrandarse de las cosas malas que hacen, de la violencia que ejercen sobre otras personas. Dice, y hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. O sea que no solamente hacen toda la maldad que pueden, sino que insultan a todo lo que es el reino de los cielos. Para aquellos que se han conectado ahora, Salmo 73. Ahora dice acá ya cambia el salmista, ¿sí? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. O sea que Dios está llamando al pueblo, ¿sí? Bueno, Santana, sí, Dios le bendiga. Dios dice, hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. O sea que el que hoy día se queja por su falta de prosperidad, por lo que sea, por la pandemia, por todas las cosas que acontecen, él dice, yo dice, voy a hacer volver al pueblo y les voy a dar agua en abundancia, que serán extraídas para ellos. Ahora, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Sí? ¿Cómo sabe Dios? Dios le bendiga, mi hermana Nancy. Dice acá, ¿cómo sabe Dios de lo que está pasando? Yo le aseguro que con el testimonio que les termino de dar, Dios sí sabe. Dios sí sabe todo. Tienen que saberlo. Dios sabe todo. Y siempre trato de explicar a las personas en realidad cómo es Dios. Yo quiero que sepan que siempre, lógicamente, cuando quieren enseñar, la palabra misma nos quiere enseñar a nosotros, hace una comparación como el hombre, ¿sí? Entonces nosotros creemos que Dios mira como nosotros,
con 2 ojos nada más. Algunos lo hacen hasta como un viejito con bastón. En muchas cosas se arman en la cabeza. Pero yo quiero decirle, para que tengan en cuenta esto, el universo está dentro de Dios. No es que Dios mira al universo, se pone en la tierra y empieza a mirar al universo. El universo está dentro de Dios. Cada persona en este mundo está dentro de Dios. Porque nadie puede esconderse de los ojos de Dios. Algunos se esconden de los pastores para que no lo vean, luego las cosas malas que hacen. Pero se olvidan que Dios es el que ve todo. El pastor tiene 2 ojos como los tengo yo, como los tiene usted. Pero Dios es tan extraordinario que nosotros estamos dentro de Él. Me dice mi hermana de Guatemala, Gina. Amén. Gloria a Dios. Así que hay algunos que se preguntan, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O sea, Dios sabe lo que está pasando, Dios sabe de las maldades de las personas. Dios sabe todo, se lo termino de decir. Lo sabe todo. Ahora, Dios no quiere personas que lo adoren como robots. Porque la relación de nosotros con Dios, o Dios con nosotros, es de amor. Y los robots, las máquinas, no tienen amor. Entonces, cuando Dios nos crea, dice que nos crea a su imagen y semejanza. ¿De qué imagen y semejanza está hablando Dios? ¿Como yo? ¿Un anciano como yo? No. Dios está hablando de su semejanza espiritual. Que un día teníamos la plenitud, cuando estaba Adán y Eva, de hablar con Dios directamente. Pero hoy lo tenemos que hacer a través de Jesucristo, porque Él lo ha establecido así. Porque yo comentaba con mi esposa, es tanto el pecado que tiene la humanidad, que tenemos todos, que hace que no podamos entender la plenitud y totalidad espiritual de Dios. Entonces, hay personas que tienen dudas, hay personas que decaen, hay personas como este salmista que un día miró a los malos y tuvo envidia de ellos. Y eso es muy común en la iglesia, que la gente diga, mirá ese que vende droga, mirá el que hace esto, mirá aquel que estafa. ¿Sí? Le digo que hay algunos que se hacen hasta pasar por pastores o obreros de Dios y no son nada más que estafadores. Yo conocí uno y por muchos años. ¿Sí? Lamentablemente. ¿Y cuánta gente caerá en sus redes y después hablará mal de Dios y de los cristianos? Y solamente se ha encontrado un estafador, un engañador, como es el mismo Satanás. Ahora, sí hay conocimiento. Acá se pregunta el salmista, ¿hay conocimiento de Dios de todo lo que sucede? Sí, lo hay. Pero Dios quiere que te acerques a Él a través de tu amor. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Nadie puede tener una relación personal con Dios por nosotros. Somos nosotros, pura y exclusivamente, que tenemos la relación con Dios, que buscamos. Siempre le digo, trate de ser lo más honesto que pueda con Dios, y que vea a Dios que se está esforzando para agradarle, y no le va a faltar nada, y no va a tener necesidades. Pero sea honesto con Dios
y trate de agradarlo como a un papá de familia que lo tiene al lado, que lo mira, que a veces le da un beso, un abrazo. Así tiene que ser con Dios. Cuando mire a su papá, cuando mire a su mamá, tenga una relación con Dios. Mi hermana Gina dice, amén, así es. Así hay que tener una relación con Dios. No una relación de, bueno, me arrodillo, le presento la lista del supermarket o el drugstore o el supermercado, el shopping o el mall, como le quieran decir. Yo tengo que hablar diferentes formas para que lo entienda toda Latinoamérica. Dios quiere una relación personal. Pero, ¿cómo va a saber Dios? Si nosotros somos como robots, ¿cómo va a saber Dios si lo amamos o no lo amamos? Ahora, ¿cómo sabe Dios si lo amamos? Y bueno, si yo trato de agradarle, Dios lo sabe todo y sabe que trato de agradarle. No seré 100%, pero de 50 para arriba, tratando de ser lo mejor posible con Dios. ¿Sí? Ahora fíjense bien. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, lógicamente, ustedes tienen que tener en cuenta que esta gente no es turbada por el enemigo, porque el enemigo gobierna el mundo, y si él está en el mundo y no tiene relación con Dios, ¿sí? Entonces, lógicamente, el enemigo lo va a favorecer. ¿Para qué? Está perdido y el enemigo quiere que se pierda más. Por eso Dios dice así: el que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, ¿sí? Amén, hermana. Muy bien. Vamos a estar orando por Nancy Blanco. Vamos a hacer una oración en general ahora. Así que prepárense. Rubén Biersiva. Bueno, Rubén, sabe que Dios le bendiga, Rubén. Gracias, mi hermana Nancy. Así que tienen que entender que si son cristianos, van a ser turbados por el enemigo, van a ser, le va a servir de tropiezo en algún momento, pero siempre encomiéndese a Dios en el nombre de Jesucristo para obtener todo lo que tengan. ¿Sí? Hay personas que por allí nacieron pobres, como yo nací pobre, totalmente pobre, el más pobre del barrio pobre que vivía, el más pobre era yo. Por eso también amo a mi esposa, porque un día me conoció pobre, y ni siquiera se dio cuenta de la pobreza mía, ¿sí? Ni siquiera eso. Cuando hablamos, dice, no le dio importancia, ¿sí? Pero Dios me prosperó. Dios me dio inteligencia. Y yo le pedí sabiduría. Quiero que sepan los hermanos que tienen necesidad, que tienen problemas económicos, que Dios da la sabiduría para hacer las riquezas. ¿Sí? 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 Dios da la sabiduría para hacer la riqueza. Un día, cuando recién comenzaba en el Evangelio, claro, me encontré con uno que en aquel tiempo les llamaban hippie. Estoy hablándole 38 años atrás. Y claro, cuando él me habló, me hizo sentir mal porque yo estaba siendo prosperado, pero para él era malo. Las riquezas eran malas. Entonces yo le pregunté a mi pastor. Y cuando le pregunté a mi pastor me dijo: yo quisiera tener
las cosas que usted tiene ahora, cuando recién yo comenzaba. ¿Sí? Entonces me dijo, ¿sabe quién da la sabiduría para hacer la riqueza? No, le digo, Dios. ¿Sí? O sea que, si usted quiere tener una buena vida y llegar a anciano como yo y vivir bien, tiene que trabajar mucho y tiene que pedirle mucha sabiduría a Dios, y Dios se lo va a dar, y Dios le va a hacer negocios increíbles, yo se lo digo como testimonio, que son negocios increíbles, sin dinero. Bueno, acá dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Claro, el diablo no lo va a molestar. Al diablo le interesa que lo adoren a él, nada más. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y acá es cuando muchas personas dicen, pero ¿cómo puede ser? Realmente el sacrificio que estoy haciendo, la dedicación a Dios, ¿vale en realidad lo que estoy haciendo? Pareciera que fuera en vano que sigo a Cristo porque no veo realmente resultados. Pero recuerden siempre que para que hayan resultados, usted es el primero que tiene que trabajar. Y Dios le sigue. Si usted viera la historia de José, cuando José caminaba o estaba con alguien, toda la gente sabía que Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en él. Entonces todo el mundo decía, es que Dios está con José. Y entonces cuando usted lee la palabra sobre José, va a ver que dice, José lo hacía y Dios lo hacía. No es que Dios lo hacía y José lo hacía, sino, ¿qué quiere decir? Comenzaba José a hacer algo y venía detrás Dios prosperando lo que hacía. Así es. No es que usted va a poner la mano así y que le van a caer las cosas en la mano. ¡Ay, qué lindo! No. Dios quiere que hagamos sacrificio para que le demos importancia a lo que Él nos da. Bueno, entonces verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, o sea, hago sacrificio, trato de estar limpio ante la presencia de Dios, ¿sí? Lavo mis manos y trato de que se vaya la maldad de mi vida y que haya inocencia también en mi corazón. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. ¿Por qué? Y bueno, porque como diciendo, bueno, voy a ir a hablar con estos impíos, a ver si me dan la fórmula para prosperar. Pero la fórmula para prosperar de los impíos es basada en el diablo, que los engaña para después robar su alma. En cambio, la prosperidad que tenga en Dios la va a tener siempre, va a ser de bendición para otros, ¿sí? Y siempre va a estar con el Señor. Ahora, dice, ¿cuánto pensé para saber esto? O sea que estaba en su cabeza un descontrol espiritual, una falta de sabiduría de Dios, ¿sí? Y entonces dice, realmente he pensado mucho sobre esto. Y realmente fue un trabajo bastante arduo para mí, dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, acá ustedes pueden entender algo. Su corazón, por lo que podemos analizar en la palabra, su corazón estaba
fuera de la presencia de Dios. Porque acá lo está diciendo. Estaba fuera de la presencia de Dios. Y quiero que sepan esto, que las personas, ustedes van a ver en la palabra que por ahí dice cabeza dura, ¿sí? O lo dice en otros términos, o necios, que esa es la palabra que más se usa, y cuando, por ejemplo, Pablo por ahí dice, tan necios sois, tan tontos, estúpidos y cabeza dura son ustedes, eso es lo que está diciendo. Y este hombre, sí, también se había alejado de Dios y estaba volviéndose torpe. Te salís de la presencia de Dios y te volvés torpe. ¿Sabes por qué? Porque te vas de la presencia de Dios, la luz de Cristo se va yendo para otro lado, vos te vas apartando de la luz de Cristo, entras en la tiniebla, y la tiniebla lo único que encontrás es oscuridad sin fin, fracasos sin fin, ¿sí? Ahora, ¿qué dice acá? Hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en la presencia de Dios, porque nosotros somos el santuario de Dios, somos el templo. Entonces, entrando en la presencia, cuando decimos, Dios mío, desciende sobre mí, dame sabiduría, ¿sí? Ahí entramos en el santuario. Pero, ¿quién entra a la presencia de Dios? El de manos limpias y corazón puro. Esos son los que entran a la presencia de Dios. Ahora, cuando entré en el santuario o en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Para que entiendan la figura, es como que están en la montaña con nieve y comienzan a deslizarse, ¿sí? Con sus esquíes, ¿sí? Están en la altura, en la presencia de Dios, pero comienzan a deslizarse y van bajando hasta lo profundo donde está el enemigo, ¿sí? Y esto es lo que vio él. Realmente los has puesto en una montaña, le pusiste los esquís y le diste un empujoncito y chao, a la muerte, camino de muerte. Ahora, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados. En realidad sería así, ¿cómo han sido asolados de repente? O sea, el salmista se admira de que veía que todo estaba bien, y de repente ellos, ¿sí?, han sido asolados también. Tanto burlarse de los cristianos, burlarse de esto, burlarse de lo otro, y elevar su boca contra Dios, de repente estaban camino hacia la profundidad en una montaña, ¿sí? Desde el pico de la montaña hasta el fondo, en camino de muerte. Ahora, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su presencia, su apariencia. O sea que está diciendo, bueno, cuando el Señor reaccione contra ellos, esto es lo que quiere decir para mí entender, cuando el Señor reaccione sobre ellos, cuando, como diciendo, cuando tú te despiertes y veas su apariencia, ¿sí? Dice, se llenó de amargura mi alma, dice el salmista. Está arrepintiéndose de todo lo que pensó y lo que sintió por la envidia de aquellos que prosperan en forma impía, fuera de los mandamientos
y de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, o sea, como que le estuvieran dando con un punzón en la piel, ¿sí? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. O sea, está reconociendo, fíjese bien, le dije que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, espiritual, con sabiduría e inteligencia. Pero cuando la persona se aleja de Dios, eso no lo tiene. Y es una bestia. ¿Qué significa una bestia? Un burro, un caballo, un lechón, un chancho, un cochino, no sé cómo le digan. Eso es lo que decía. Sin entendimiento. Sin entendimiento. Entonces, era como una bestia delante de ti, Dios mío. En vez de actuar como con sabiduría, era una bestia. Con todo, yo siempre estuve contigo. Estaba diciendo, bueno, Señor, yo me arrepentí, me deslicé, realmente estaba ahí al punto de perderme en el mundo. Pero, Señor, yo estaba tomado de tu mano, como dicen algunos. Pero es mentira eso. Porque yo escucho muchos relatos de algunos hermanos y yo los veo como cualquiera, ¿sí? Rosy Jiménez. Dios le bendiga, Rosy. Se me fue. a veces a veces el relato de los hermanos un día están eufóricos y otros días están preguntándose ¿qué pasa con Dios que no me bendice? ¿Sí? A ver, Susano Esperanza, puede ser. Sus relatos son a veces yo me quedo admirado, pero después también me quedo admirado cuando se están quejando por lo que están pasando. Yo quiero decirle esto, hermanos, para que aprendan. Cuando le va bien, dele gracias a Dios. Y cuando le va mal, apriete los dientes, levante la frente y siga adelante y haga de cuenta que no pasó nada. Porque así tenemos que vivir el Evangelio. Y más adelante, después que pasemos la prueba, Dios se encargará. Esparza, sí, Dios bendiga Esparza. Dios se encargará de bendecirnos y darnos el doble de lo que hemos perdido, ¿sí? Bueno, dice acá, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y sí, yo tengo en los cielos a Dios. Entonces, hago mal en mirar la prosperidad de los malos, ¿sí? Hago mal. Dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Claro, después que estaba todo medio que le estaba criticando a Dios en cierta forma, le dijo, bueno, Dios mío, fuera de ti nada deseo en la tierra. Claro, después que pasó todo y comprendió, se da cuenta que no te queda a vos y a mí, hermano, nada más que a Dios. Y el día que nos tengamos que ir a su presencia. Ahora, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Acá dice, mi carne y mi corazón desfallecen, o sea, mueren, ¿sí? Más la roca. ¿Quién es la roca? La roca de mi corazón. Jesucristo que está aquí en mi corazón, ¿sí? En mi corazón. Dice, más la roca de mi corazón, Jesucristo, y mi porción es Dios
para siempre. Es Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo con nosotros para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti, fíjense lo que está diciendo el salmista después que se dio cuenta de la necedad que tuvo en un momento, dice, bueno, ahora entiendo que los que se alejan de ti, Padre, mueren espiritualmente. Siempre digo, los cristianos mueren una vez. Los del mundo, los que no aceptan a Cristo ni las leyes de Dios, mueren dos veces. Una muerte de carne y una muerte espiritual. Dos muertes. Ahora, porque he aquí los que se alejan de ti mueren. Tú destruirás a todo aquel de ti que de ti se aparta. ¿Sí? ¿Escucharon? Va a destruir Dios todo aquel que de él se aparta. Ahora, quiero que entienda esto. No es que Dios lo destruye, sino que la persona cuando se aleja de Dios se queda desamparado y el diablo viene y lo toma y él lo destruye. ¿Sí? Porque hasta eso, hasta el alejarse de Dios y que el enemigo lo destruya, le echan la culpa a Dios. Ahora, pero en cuanto a mí, dice, ahí ya reaccionó bien, se paró bien ante la presencia de Dios y dijo, el acercarme a Dios es el bien. O sea, hermanos, el acercarte a Dios es lo mejor que hay. Estés como estés, enfermo, sano, pobre, rico, solo o con esposa, con hijos, siempre con el Señor. ¿Sí? Siempre que me acerco a ti, Padre, es el bien para mi vida. Amén, sí, Señor. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. O sea que, ¿qué sucede? ¿Qué está diciendo? Yo primero me desvié pensando que los impíos, vivir como los impíos era mejor, porque ellos tienen todo sin ningún problema, pero es por un rato, como les relataba al principio. Yo conocí a varios que en el Evangelio se conoce a mucha gente de todas clases, y cuando se desvían del Señor mueren, y a lo mejor mueren dos veces. También gente conocida de este joven hoy día está convertido. Miren ustedes cómo es la vida. Esas personas que estaban con él están convertidos. Sepan, hermanos y hermanas, que en el Señor está nuestra